Bien, nos vamos a esta hora hasta Ecuador. César García Vélez tiene un nuevo reporte. Adelante. Gracias, Andy. La decisión del presidente de la República para poder dinamizar el turismo en el Ecuador ha resuelto que se reduzca el tema del impuesto al valor agregado, conocido como IVA, los primeros días del mes de enero, del 1 al 5, del que se encuentra en este momento al 15% al 8%. Esto para beneficiar a los negocios, a quienes se desplacen por estas festividades de fines de año y puedan inyectar ese dinero del turismo nacional e internacional a la economía que fundamentalmente se mueve alrededor de esta industria. Lo vamos a dialogar a continuación con David Mesa, experto tributario, a ver en qué medida esto puede lograr ese objetivo. Gracias, primero David. ¿Cómo tú ves esta decisión del presidente de poder reducir el IVA en estos días? Muchas gracias por la entrevista, César. Efectivamente, yo creo que uno de los grupos económicos que más han sido golpeados por dos motivos. Por un lado, por la inseguridad. El turismo, somos conscientes de que ha bajado por la inseguridad que vive el país, pero también por los cortes de energía eléctrica. Creo que el turismo ha sido de los sectores más golpeados. Creo que es una medida que va a dinamizar que la gente propenda a salir efectivamente en esos días, ya que 7 puntos del IVA es realmente alto. Ahora, hay que tener claro y la ciudadanía debe entender que no aplica para los negocios en general, solo aplica para los negocios que se encuentran catalogados en el artículo 5 de la Ley de Turismo, es decir, alojamiento, alimentación, entretenimiento, agencias de viajes, transporte turístico, guianza y demás sectores que se encuentren netamente catalogadas como negocio de turismo ante el Ministerio de Turismo y las autoridades de control. Esto es muy importante lo que acabas de señalar, quienes están envueltos en esta disposición. Sin embargo, el poder reducir el IVA, sin duda alguna, refrescará estas economías. ¿Cómo ves tú el IVA del Ecuador si lo comparamos a nivel regional? Porque recordemos que en el marco del conflicto armado interno, el presidente decidió subirlo de 12 a 13 y 2 puntos a discreción para mantenerse, para poder financiar este conflicto armado interno. En ese sentido, ¿ha golpeado o no a la economía cuando es uno de los impuestos que más recaudación tiene? A ver, hay que estar conscientes de que a nivel de tasas latinoamericanas nos encontramos en la mitad. No somos ni de las tasas más bajas, pero tampoco somos de las tasas más altas. Recordemos Uruguay, donde tienes una tasa de más del 20% del impuesto al valor agregado. Ahora, el impuesto como tal tiene una afectación directa en el bolsillo de los ciudadanos, lo conocemos. Sin embargo, en una economía donde existe masa monetaria en el mercado, sí genera ingentes ingresos. ¿Cómo ha ingresado este año en el gobierno? Revisar las cifras, han tenido un nivel de ingresos de más de 20.000 millones de dólares de este año en facturación los negocios. Si bien es cierto, creo que la economía se ha ralentizado por el tema político, estamos a puertas de una contienda electoral, el tema de la inseguridad. Sin embargo, si nos fijamos solo en cifras, el Ecuador ha seguido facturando como tal y, por tanto, este incremento del IVA sí ha generado que el gobierno pueda tener, o el Estado ecuatoriano pueda tener recursos. Sin embargo, y algo que sí quisiera mencionar, es que la medida, mientras no esté emitido el decreto, todavía no está vigente. Pero también hay que tomar en cuenta al resto de negocios del país que sí necesitarían también algún tipo de aliciente o medida también para poder subsistir en estos meses que han sido duros. ¿Sugieres que se pueda ampliar tal vez esta decisión para cubrir a otros espacios? Sugeriría que debería ser ampliada a nivel general, porque efectivamente vienen compras de Navidad, por ejemplo, esas compras de Navidad que no pertenecen a los grupos turísticos o a los negocios catalogados como de turismo en el artículo 5 de la Ley de Turismo, de venta de ropa, por ejemplo, no entrarían dentro de esta rebaja. Pero si lograrían entrar y el Ejecutivo toma conciencia de que han sido meses duros, cortes de energía, inseguridad, para todo tipo de negocios, también podrían dinamizar en otros sectores, no solo del turismo.
Por ejemplo, muchas personas se van a aguantar hasta el mes de enero para poder adquirir regalos de las festividades y todo. Entonces, yo creo que sí debería ser una medida mucho más amplia para dinamizar el total de la economía y no solo el sector del turismo, que se merece, pero también hay otros sectores en donde han sufrido bastante. O sea, microempresarios, por ejemplo, de negocios pequeños, de restaurantes que no están catalogados como de turismo, también han sufrido los embates de esta economía que se ha visto golpeada por los cortes de energía y todos los contingentes que han pasado este año. Muy bien, para cerrar esta idea, el gobierno ha tenido que afrontar varias tormentas durante este último tiempo. El tema de un conflicto armado interno, pero también una crisis energética que golpeará y que sin duda condicionará la capacidad de crecimiento que tenga el Ecuador en el 2025. En ese sentido, la política tributaria como esta es fundamental, ¿crees tú, para poder estabilizar y sostener el sistema de dolarización? Totalmente, y yo creo que son factores externos que no son responsabilidad netamente del gobierno. Yo creo que cualquier gobierno que hubiese llegado en este último año a terminar el anterior periodo presidencial hubiese tenido los mismos embates: inseguridad y la escasez de agua, la sequía que en Latinoamérica casi todos los países lo han vivido en los últimos meses. Sin embargo, la política tributaria tiene que ir encaminada a dinamizar la economía. Creo que el IVA fue un tema necesario, pero vemos luces como, por ejemplo, la disminución del ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, que en cambio sí fomenta dinamizar la economía y tratar de compensar esta carga tributaria adicional que tenemos por el IVA, bajando el ISD, que efectivamente a los exportadores van a tener menos costos y con lo cual podrán tener más ingresos para poder realizar mayores inversiones en sus sectores. Excelente el análisis. Vamos a esperar a que el gobierno, el presidente, firme el decreto con lo cual entraría en vigencia esta decisión de bajar el IVA del 15% que se encuentra en este momento al 8% para el sector turístico del 1 al 5 de diciembre. Esta es la información, Andy. Gracias, César, compañero. Una buena tarde para ti por estas precisiones. Nos vemos enseguida.